y bienvenidos a este nuevo programa de la Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Julia. Y yo soy Joaquín. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos de vuelta para continuar con el fortalecimiento de su habilidad de razonamiento matemático. Así es. El día de hoy centraremos nuestra atención en las funciones trigonométricas seno y coseno. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, gracias. ¿Y tú? ¿Sabes? Estuve escuchando una emisora de radio en FM en donde pasan mucho rock. Estaban promocionando el último disco de una banda muy conocida. Creo que yo también la he sintonizado. En casa, a veces escuchamos la radio en AM y otras en FM. Mi prima, que vive en Ayacucho, me dijo que en las comunidades alejadas se usa más la señal AM, porque la otra no llega. A mí me gusta más la FM, porque el sonido es mucho mejor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la señal AM y la FM? Claro, las señales de la amplitud modulada son de mayor alcance, pero su fidelidad es baja. Es usada en la radiofonía y en instrumentos de comunicación de ondas cortas y medias. Por ejemplo, entre el piloto de un avión y la torre de control. Mientras que las señales de frecuencia modulada tienen mayor ancho de banda y su sonido es estéreo, es decir, que se escucha mejor. En la primera lo que varía es la amplitud y en la segunda lo que varía es la frecuencia. ¿Quiere decir entonces que la señal AM se puede usar en zonas de alturas, cerros y montañas y que la señal FM se usa más en zonas planas donde no hay tanta interferencia? ¡Qué buena deducción, Joaquín! Por eso se recomienda en caso de terremotos o desastres naturales que tengamos una radio a pilas. La señal AM es muy confiable en zonas alejadas, incluso estando rodeada de muchas montañas. Atentas y atentos. A estas ondas que son periódicas y continuas se les conoce como senoidales. ¿Ondas qué? ¡Qué nombre tan raro! Nunca había oído hablar de ellas. ¿Qué son? Son las gráficas de las funciones seno y coseno. Se les denomina ondas senoidales o senoides. Por ello, una de las aplicaciones de las funciones trigonométricas es la radiofonía. Se utilizan también para explicar algunos fenómenos físicos como el sonido, el flujo de corriente alterna, el movimiento pendular y las telecomunicaciones en general. Las funciones trigonométricas, como el seno y el coseno, tienen que ver con los triángulos, con las relaciones de sus lados, con las identidades, los ángulos notables y los problemas de ángulos de elevación y depresión. Observen la siguiente imagen. Esta es la gráfica de la función seno. F de x igual a seno de x. Como ven, tiene forma de onda. Se llaman ondas senoidales o sinusoidales. Son las mismas que podemos observar en las vibraciones a través de las cuales se propagan los sonidos. El estudio de estas ondas lo realizó el matemático Fourier. En esta gráfica observamos la función seno y la función coseno. Son como olas, ¿se dan cuenta? Pero hay muchos números en la recta horizontal y la vertical. ¿Qué significa cada uno de ellos? A ver, Joaquín, lo que está en la recta horizontal son las medidas de los ángulos en radianes, que es una medida angular. Se parece al sistema sexagesimal, donde la equivalencia entre estos sistemas es pi igual 180 grados. Y en la vertical están los valores que puede tomar la amplitud de la onda. Bien, puedo ver que la amplitud de la función seno, f de x igual seno de x, va desde -1 hasta 1. Muy bien, Joaquín. El periodo es el ciclo de la onda. En el caso del seno es 2pi. ¡Qué interesante este tema! Claro que sí. Observa esta nueva gráfica. Se trata de la función f de x igual coseno de x. Tiene la misma amplitud y el mismo periodo. Por eso, estas funciones son importantes. Las otras 4 funciones se definen teniendo en cuenta el seno y coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sí, muy bien, Joaquín. Observa estas gráficas, por favor. Todas representan funciones trigonométricas. Interesante. Las gráficas son diferentes.
Algunas son crecientes y otras decrecientes. En algunos intervalos, los periodos también cambian. Sí, así es. Hoy veremos las aplicaciones de estas funciones trigonométricas, seno y coseno. Sé que la trigonometría está muy relacionada con la astronomía. Esta tiene que ver con el estudio de los cuerpos celestes en el espacio. ¿Tú sabes cuál es la distancia de la Tierra a la Luna o de la Tierra al Sol? ¿O qué distancia hay hasta el planeta Júpiter u otro planeta? Para calcular la distancia entre planetas, ahora se toma como base la unidad astronómica, cuyo valor es de 149.597.870 kilómetros y es la distancia del centro del Sol a la Tierra. Se dice que, antiguamente, para medir esas distancias, se utilizaba la técnica de trigonometría elemental llamada paralaje. Esta consistía en medir los ángulos que formaban las estrellas y los planetas en una posición. ¿En qué otras situaciones se podría aplicar las funciones trigonométricas? Excelente pregunta. Volvemos con esto y mucho más después de la pausa. No se muevan. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Veamos ahora otra de las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Hablemos un poco de la topología. Es una rama de la matemática que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Se encarga del estudio de suelos, levantamiento de planos, construcción de puentes, de túneles, canalizaciones, etc. Se aplica en la construcción de edificaciones. La ingeniería tiene su base en esta rama. Las razones trigonométricas son 6. Se obtienen relacionando los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Luego se amplía esta relación en un plano cartesiano. De esa manera, toman el nombre de funciones trigonométricas. ¿Se puede calcular la altura de un edificio tan solo con saber el ángulo de elevación de su parte más alta y la distancia a la que nos encontramos de su base? Claro que sí, la podemos calcular con una razón trigonométrica, la tangente. Observemos este gráfico. Vamos a calcular la altura de ese edificio. Si uno se encuentra a 8 metros de la base del edificio y el ángulo de elevación con que se observa la parte superior del edificio es de 60 grados. ¿Cuál será su altura? Utilizamos la razón trigonométrica y relacionamos tangente 60 grados igual altura sobre distancia. Porque la tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente en el triángulo rectángulo. Entonces, altura igual a tangente 60 grados por distancia. Entonces, h igual tangente 60 grados por d. Entonces, h igual raíz cuadrada de 3 multiplicado por 8 metros. h igual 13,84 metros. ¡Qué sencillo! Pero ¿cómo sabes que debes utilizar esa razón trigonométrica y no otra? De acuerdo con los datos. Por eso es importante saber qué relaciona cada razón trigonométrica. Planteamos la siguiente situación. Para medir el ancho de un río, se toman 2 puntos de observación en un mismo lado del río. El punto A y el punto B distan entre sí en 420 metros. Hay otro punto C referencial en el margen opuesto del río. Si el ángulo formado por AB y BC mide 60 grados y el ángulo formado por CA y CB mide 37 grados, ¿cuánto mide AC? Como dato, tenemos 2 ángulos y un lado. Podemos aplicar la ley de senos, que se simboliza así. A entre seno de A es igual B entre seno de B es igual C entre seno de C. Luego, reemplazamos los datos C y B. 420 entre seno de 37 grados es igual a C entre seno de 60 grados. Despejamos AC. AC igual
420 multiplicado por seno de 60 grados entre seno de 37 grados. AC es igual 420 multiplicado por raíz cuadrada de 3 entre 2 dividido entre 3/5. AC igual 350 multiplicado por raíz cuadrada de 3 metros. Joaquín, fíjate cómo usamos los ángulos notables. Con ellos podemos conocer los valores directamente. De lo contrario, tendríamos que trabajar con la calculadora, usando decimales. Sí, por eso es necesario aprender las razones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Te gustaría saber quién es el padre de la trigonometría? ¿Quién o quiénes iniciaron su estudio y cómo se expandió a través de los siglos? ¡Claro que sí! Hiparco de Nicea, matemático y astrónomo, es considerado como uno de los primeros en usar la trigonometría. Los inicios de esta disciplina se remontan a la época de los babilonios y los egipcios. Ellos ya habían hecho estudios relacionados con los triángulos. Me has hecho recordar una cita muy interesante. El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. La dijo Jean-Baptiste Joseph Fourier. Joseph Fourier realizó un estudio sobre las funciones periódicas y continuas. Hay una serie que lleva su nombre, Serie de Fourier. Esta constituye la herramienta básica para analizar las funciones a través de la descomposición de estas en una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más simples, como una combinación de senos y cosenos. A continuación, vamos a profundizar en las funciones trigonométricas de seno y coseno por sus múltiples aplicaciones. Además, analizaremos sus representaciones gráficas. Pongamos mucha atención a las situaciones que vamos a plantear para reforzar este concepto. Muy bien, para aplicar este concepto de función debemos recordar nuestros saberes previos sobre el tema. Toda función es una relación entre elementos de dos conjuntos. Sabemos que es cuadrática porque, al representarla en el plano cartesiano, su gráfica es una línea curva llamada parábola. Tiene un dominio y un rango en los números reales. Muy bien. Todo lo que hemos visto hasta ahora son algunas de las aplicaciones del concepto de función cuadrática. Yo tengo algunas interrogantes al respecto. ¿Cómo se define una función trigonométrica? ¿Cómo se representa y analiza una función trigonométrica? ¿Cómo se determina el dominio y rango de las funciones trigonométricas? ¿Cuáles son las aplicaciones de las funciones trigonométricas? Creo que la persona más indicada para ayudarnos a complementar la información y resolver nuestras interrogantes es la profesora. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Hola Joaquín y Julia. Hola a todas las personas que nos ven desde sus casas. Me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Me da mucha alegría verlos tan motivados. Espero que las chicas y chicos de la pre también lo estén. Un gusto tenerla nuevamente en el programa. ¿En qué puedo ayudarlos? Estaba recordando que en el razonamiento matemático se tienen que utilizar muchas estrategias y sobre todo el razonamiento lógico. Pero en ese tema de trigonometría hay muchos cálculos que hacer, gráficas que analizar, aplicaciones, propiedades y leyes. Me preguntaba entonces, ¿cómo puedo aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas? Al inicio del programa estuvimos revisando cómo es que este concepto de función tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en deducciones de distancias, tiempos y trayectorias. En algunas ramas de la matemática y la física se pueden establecer relaciones mediante correspondencias entre elementos de distintas magnitudes. Muy bien, Julia. Estuve mirando el programa desde el inicio y pude observar cómo empezaron. Es interesante cómo el concepto de función trigonométrica está implícito en muchos aspectos de nuestro entorno. Todo está en función de algo. La respiración en función del aire que uno exhala e inspira. Las frecuencias de ondas largas y cortas. El aumento de la velocidad angular en función del tiempo. La longitud de un lado en función del ángulo, etc. En este caso, estamos reforzando el estudio de las funciones trigonométricas, cuya aplicación abarca muchas áreas del conocimiento, sobre todo de la astronomía y la física. Hay muchos fenómenos físicos que se presentan de un modo regular y periódico.
Por ejemplo, el movimiento pendular, el voltaje en un circuito de corriente alterna que oscila periódicamente entre valores positivos y negativos, en la propagación de las vibraciones de un diapasón y otras situaciones más, lo que hace necesario la aplicación de estas funciones. Eso es impresionante, profesora. Lamentablemente, nos tenemos que ir a un corte. Conmigo ha sido hasta aquí por el día de hoy, pero ustedes no se muevan. Juli y Joaquín volverán con más retos después de la pausa. Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Hoy estamos aprendiendo todo sobre funciones trigonométricas, seno y coseno. Sí, tienes razón. Julia, ¿podremos repasar las definiciones que necesitamos conocer sobre ese tema? Función trigonométrica. Son funciones cuyos dominios son conjuntos de ángulos y sus rangos son R o un subconjunto de R. Las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante se definen en términos de razones. Las funciones seno y coseno son periódicas y su periodo es 2π. Ahora voy yo. Amplitud y periodo. Tanto para la función seno, función de x igual seno de x, como para la función coseno, función de x es igual a coseno de x. El valor máximo es 1, el valor mínimo es menos 1. Así la amplitud de ambos es 1. Cualquier función de la forma f de x igual a seno de x o f de x es igual a coseno de x con a diferente de 0 es un senoide con periodo 2π y amplitud valor absoluto de a. Si f de x igual a multiplicado por seno de bx o f de x igual a multiplicado por coseno de bx con a y b diferente de 0, su gráfica es un senoide con amplitud a, valor absoluto de a, y periodo 2π entre valor absoluto de b. La característica principal de toda función trigonométrica es que son periódicas, lo que le permite hacer modelaciones de forma matemática de diversos fenómenos reales. Ley de senos y cosenos. Ley de senos. Sea el triángulo ABC y los lados A, B y C, entonces se cumple que A entre seno de A igual B entre seno B igual C entre seno de C. Ley de cosenos. A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC multiplicado por coseno de A, B al cuadrado igual A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC multiplicado por coseno de B. C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB multiplicado por coseno de C. Veamos la siguiente situación. Tenemos un compás cuyos brazos articulados miden 12 centímetros. Con él se ha trazado una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. Calcular la amplitud del ángulo que forman entre sí los brazos articulados del compás en el momento de dibujar la circunferencia. Vamos a resolver la situación aplicando la ley de cosenos para hallar el ángulo A. A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC multiplicado por coseno de A. Reemplazando los datos, 7 al cuadrado igual 12 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 multiplicado por 12 por coseno de A. 49 igual 144 más 144 menos 288 por coseno de A. 288 por coseno de A igual 288 menos 49.
Coseno de A igual 239 entre 288 igual 0,82986 100 milésima. Se busca en la calculadora el valor y se sabe que el ángulo es 33 grados 55 minutos. La abertura del compás es de 33 grados 55 minutos. Un topógrafo observa la altura de 350 por raíz cuadrada de 3 metros de una montaña sobre una llanura, con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Cuántos metros se debe acercar a la base de la montaña para observarla con un ángulo de elevación de 60 grados? Podemos resolverlo fácilmente. Relacionamos el lado opuesto y el lado adyacente al ángulo de 30 grados. Esa relación es la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados igual 350 por raíz cuadrada de 3 sobre x más y. Raíz cuadrada de 3 entre 3 igual 350 por raíz cuadrada de 3 entre x más y. X más y igual 3 por 350 igual 1050 metros. Pero se quiere saber cuánto se acercó, es decir, la longitud. Y para ello trabajamos ahora con el ángulo de 60 grados. Tangente de 60 grados igual 350 por raíz cuadrada de 3 entre x. Raíz cuadrada de 3 igual 350 por raíz cuadrada de 3 entre x. X igual 350 metros. Por lo tanto, se tuvo que acercar y igual 1050 menos 350 igual 750 metros. Los cálculos y la respuesta al problema estuvieron excelentes. Veamos otra situación. Dos automóviles parten simultáneamente de un mismo punto. Uno va a 70 kilómetros por hora y el otro a 80 kilómetros por hora, formando sus direcciones un ángulo de 120 grados. Calcular la distancia a la que estarán separados al cabo de 2 horas. Graficamos la situación. Podemos aplicar la ley de cosenos. X al cuadrado igual a 140 al cuadrado más 160 al cuadrado menos 2 por 140 por 160 por coseno de 120 grados. X al cuadrado es igual 10 y 9.600 más 25.600 menos 44.800 por menos 1/2. X al cuadrado igual 67.600. X igual 260 kilómetros. Se encuentran a una distancia de 260 kilómetros. Claro que sí, Joaquín. Cuando resuelvo situaciones donde aplico las funciones trigonométricas, tengo que tener presente algunos puntos básicos. Reconocer cuál es la variable dependiente y cuál independiente, además de saber la amplitud, frecuencia, el dominio y el rango de la función observando bien los gráficos. Claro que sí, Julia. Recuerda que lo básico es reconocer la función. Todas tienen diferentes gráficas. La forma de hacer las representaciones, tener cuidado a la hora de aplicar bien las definiciones. Así como también leer y comprender bien la situación planteada, obtener los datos y plantear las expresiones algebraicas correspondientes y aplicar los conceptos trigonométricos. Excelente, Julia. Sin lugar a duda, puedo constatar que entendieron todo lo que se trató en el programa de hoy. Lo que trabajamos hoy ha sido muy interesante. En verdad, he recordado muchos de los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y ahora trigonometría, porque en este tema están relacionados. ¿Y ustedes, chicas y chicos, reforzaron sus conocimientos también? Seguro algo no se acordaban, pero ahora sí se acuerdan, ¿verdad que sí?
Recordemos recopilar toda la información obtenida, tales como tablas, gráficos y procedimientos matemáticos, en un portafolio físico o virtual. Nos vemos en el siguiente programa para seguir reforzando nuestro conocimiento sobre el fascinante mundo de las matemáticas. Aquí, en la Aprendo en Casa. Hasta pronto. ¡Chao!